Esto que les voy a contar pasó hace algunos años, y les juro que es algo que no he podido olvidar. A veces cuando lo pienso, todavía me da escalofríos. Verán, todo comenzó cuando decidí asistir a una misa nocturna en una iglesia. No soy de los que van mucho a la iglesia, pero algo en mí me dijo que debería ir esa noche. Al principio pensaba que sería algo tranquilo, un par de oraciones y listo. Pero lo que viví esa noche me cambió por completo. La iglesia era bastante antigua, muy grande y con un aire un tanto sombrío a mi parecer. Estaba casi vacía, solo un par de personas en las últimas bancas, y todo lo que iluminaba eran las velas en el altar. En el centro del altar estaba la estatua de Cristo crucificado, y siempre me había dado una sensación rara. Tenía esa mirada tan profunda, tan real, que parecía que te estaba mirando directamente a los ojos. No era una estatua común, tenía algo que simplemente no podía describir con palabras. Mientras comenzaba la misa, me empecé a sentir incómodo. No sé si fue el ambiente, la oscuridad o las luces tenues, pero había algo extraño. Estaba mirando la estatua de Cristo cuando de repente sentí como si sus ojos se movieran. No estoy hablando de un movimiento rápido ni de algo exagerado, pero sí como si me estuviera observando fijamente. Al principio pensé que era cosa mía, que estaba cansado o imaginando cosas. De pronto, los ojos de Cristo comenzaron a moverse lentamente, de un lado al otro. Nadie parecía darse cuenta, pero yo ya no podía dejar de mirarlos. Y lo peor fue cuando la estatua, de manera casi imperceptible, empezó a inclinarse hacia adelante, como si estuviera a punto de descender del altar. No miento que, en ese momento, sentí que mi corazón se detuvo. Ya había visto algunos videos en internet sobre casos así, pero pensaba que eran editados o algo de ese estilo. El aire en la iglesia parecía más pesado, como si me costara respirar. No sé si fue el miedo o si de verdad algo extraño ocurría, pero la estatua comenzó a moverse de una forma más extraña. Poco después las cosas parecían haberse calmado. Terminó la misa y decidí quedarme a inspeccionar aquella figura antes de que me sacaran, debido a que prácticamente todos se habían ido. Solo quedaba el padre, quien se dirigía a dejar los artículos de la misa. Mi corazón latía como nunca antes. Sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. La estatua levantó una mano, señalándome. No sé si era por la posición en la que estaba, pero la sensación de estar siendo observado por algo que no entendía era tan fuerte que no pude hacer otra cosa que quedarme allí, en shock. La estatua ya estaba mucho más cerca, y mi cuerpo reaccionó por instinto, como si quisiera moverme pero no pudiera. En un parpadeo todo volvió a la normalidad. La estatua volvió a su lugar original, inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. Nunca volví a esa iglesia. No pude quitarme de la cabeza la imagen de la estatua de Cristo, mirándome y señalándome como si me conociera. Lo peor de todo es que no entendí por qué pasó. Tal vez nunca lo sabré, pero no pude evitar sentir que había algo más allá de lo que pude comprender. Esa noche, la iglesia dejó de ser solo un lugar de oración para convertirse en algo que me transmitía miedo y una especie de tristeza. Un par de meses después, me encontré con una amiga que solía ir a la iglesia. Le pregunté si alguna vez había notado algo raro en esas misas nocturnas, y ella me miró como si le estuviera hablando de algo completamente diferente. Pero luego, después de un largo silencio, me confesó que también había sentido algo extraño en varias ocasiones. No quería hablar de ello, pero me dijo que una vez, en una de esas misas, vio cómo las velas del altar comenzaron a apagarse solas, como si algo las estuviera soplando, y que, en ese momento, la estatua de Cristo parecía moverse, pero no hacia ella, sino hacia otro lado, como si estuviera buscando algo más. Quizás había algo en esa iglesia que no entendía, algo que no podía ver, pero sí sentir. La verdad es que la idea de esas misas nocturnas se convirtieron en algo que solo de recordarlo me pone los pelos de punta e incluso me hacen dudar si lo que vi fue real o solo fue mi imaginación.
Siempre había sido una persona que creía que cada fenómeno o suceso extraño tenía una explicación lógica, ya que, bueno, nunca me había pasado algo paranormal, pero después de una noche, simplemente me di cuenta que hay cosas que no se pueden explicar fácilmente. Mi nombre es José, y en una ocasión fui a Antigua, Guatemala. Mi amigo Sebastián, que lleva años viviendo ahí, siempre me contaba historias raras sobre aquel país. Una de ellas, que a mí me parecía una broma, hablaba de un sacerdote que se aparecía sin cabeza. Pensé que era solo un cuento para asustar turistas, ¿saben? Pero no fue así. Él trabajaba en una iglesia llamada La Merced, aunque la verdad no recuerdo muy bien cómo se llamaba exactamente, pero en fin. Mientras me iba a dar algunas vueltas por aquella ciudad, mi amigo normalmente se encontraba en la iglesia haciendo su trabajo. Esto parecía una rutina tranquila, pero en una ocasión decidí acompañarlo durante todo su turno, y después de la última misa, Sebastián me invitó a quedarme. Me dijo que si tenía agallas, podía acompañarlo a explorar los alrededores de la iglesia. Al principio me reí, como si fuera una película de terror, pero terminé accediendo. Después de todo, tampoco era tan noche, así que le dije que era mejor hacerlo aún más tarde, además de que no habíamos cenado. A lo cual, él accedió. La iglesia tiene siglos de historia, y el ambiente ahí es bastante tétrico. Es como si el lugar tuviera una atmósfera pesada, como si te miraran todo el tiempo. El propio Sebastián me contó que los feligreses decían ver una figura extraña de un fraile flotando. Pero lo peor de todo es que decían que no tenía cabeza, o al menos eso decían algunos mitos y relatos sobre aquella leyenda popular. Me parecía imposible cómo una figura sin cabeza podía existir. Esa noche, nos dirigimos por los pasillos oscuros de la iglesia. La linterna apenas iluminaba el camino. El aire estaba frío. Cada paso resonaba en el silencio, como si la iglesia misma estuviera respirando. Pasaron unos minutos y comencé a sentirme incómodo. Sebastián caminaba delante de mí, con la mirada fija en el suelo. Fue entonces cuando escuchamos unos pasos. Pensé que podía ser alguien más, pero no había nadie. Yo estaba por decirle a Sebastián que volviéramos, pero entonces lo vi. De repente, vimos algo al final del pasillo. Era una figura, como una sombra que se movía, pero no de la manera en que lo haría una persona normal. Era como si flotara. Al principio pensé que estaba viendo mal, pero no. Ahí estaba, una especie de fraile con la túnica y todo, pero no tenía rostro. Mejor dicho, estaba vacío, como si no hubiera cabeza. Sentí un nudo en el estómago y me quedé ahí, quieto, mirando. Y al igual que yo, Sebastián, quien estaba a mi lado, también estaba paralizado. La figura se acercó un poco, casi como si estuviera flotando hacia nosotros. Yo no sabía qué hacer, pero lo que pasó después no tenía sentido. La figura extendió su mano hacia nosotros, y en ese momento, algo que llevaba en su mano parecía desaparecer, como desintegrándose lentamente. Fue raro, casi como si nunca hubiera sido real. Ni siquiera parecía importar lo que esa cosa estuviera haciendo. Sebastián y yo no dijimos una palabra. Solo nos miramos y salimos corriendo. A medida que nos alejábamos, el ambiente de la iglesia se sentía raro, como si se hubiera enfriado de golpe. Desde esa noche, nunca volví a esa iglesia. Esa figura me persiguió por semanas en algunas pesadillas que tuve después del incidente. Pero esa noche me quedé despierto durante horas, pensando en lo que vi. No podía sacarme de la cabeza esa imagen, esa oscuridad donde debería haber estado una cabeza. Aún me pregunto si mi mente me jugó una mala pasada o si realmente vi algo que no puedo explicar. Lo más raro fue que no encontré a nadie que hubiera tenido una experiencia similar. Sebastián, por su parte, nunca me dijo exactamente qué pasaba ahí. Solo me recomendó que si alguna vez regresaba, no me acercara a las partes más oscuras de la iglesia. La verdad, al igual que tú,
Creía que esa historia solo era parte de la cultura de este país y que solo eran mitos y leyendas sin más. Aún así, supongo que también debemos creer en eso ahora, ¿no? Me dijo esto último entre risas. Siendo sincero, ya no regresé más. Volví de aquel país, pero ese recuerdo aún lo tengo muy claro en mi mente y espero que nunca vuelva a ocurrir, porque realmente no me veo capaz de soportar otra experiencia similar.